Vamos a adorar, vamos a estudiar, vamos a sentir tu libertad, vamos a conocer tu amor y gran poder. Estoy amando, vine a escuchar tu voz, agua viva tu palabra es. Hola, bendiciones. Me alegra mucho que estés aquí. Espero que este espacio y esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida. Antes de comenzar, quiero recordarte nuestras redes sociales para que nos sigas si aún no lo has hecho. Nos encuentras como @aguavivagracia, tanto en Facebook como en Instagram. Y también te quiero pedir que por favor te suscribas aquí a nuestro canal si aún no lo has hecho. Le das suscribirse y si nos regalas un like, sería perfecto. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Hoy vamos a estudiar una mujer de la Biblia bien especial que nos inspira en gran manera y nos reta mucho también. Y es una mujer que es símbolo de sabiduría. Y ya vamos a ver por qué. Estoy hablando de Abigail. La historia de Abigail la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, del versículo 1 al 42, nos relata la historia de Abigail. El significado del nombre de Abigail quiere decir el gozo del Padre. Hermosa esta definición. Y vamos a ver que ella le hace alarde a este nombre. Vamos a ver por qué le daba gozo al Padre. Yo les pido que lean con tiempo en sus casas, despacio, lean este pasaje de la Biblia, pero yo les voy a dar un breve resumen. Allí nos cuentan que hay una mujer hermosa, sabia, muy virtuosa, que se llama Abigail. Y esta mujer tiene un esposo muy difícil, todo lo contrario a Abigail. Este esposo se llama Nabal, al punto que el significado del nombre de Nabal quiere decir necio. Entonces imagínate una mujer sabia con un necio. Y así ella estaba casada con un hombre bien difícil, nos lo dice la Biblia, que tenía un temperamento fuerte, que no se le podía hablar, que era bien complicado convivir con una persona así. Entonces nos dice que este Nabal era un hombre muy millonario, que tenía muchas miles de ovejas, era muy millonario. Y un día cualquiera él estaba haciendo una fiesta porque era el día de la esquila. Esto quiere decir que ese día estaban esquilando, quitándole la lana a sus ovejas y estaban celebrando porque esto representaba muchas ganancias para sus dueños. Entonces Nabal estaba en una fiesta por esta situación. Resulta que el rey David, el rey David entra en escena, en ese momento no era rey, y le manda a pedir ayuda a Nabal. Y le dice que si por favor les regala comida a él y a sus guerreros. Y le deja muy claro y le dice y le recuerda, nosotros te hemos ayudado, nosotros hemos protegido tu gente, nosotros hemos sido de bendición para tu vida. Entonces de alguna forma aquí tienes la oportunidad de retribuirnos un poco lo mucho que nosotros hemos hecho por ti. Y Nabal, en vez de haber sido agradecido y darle el alimento que estaban pidiendo, lo cual no representaba mucho para él, no lo hizo. Era un hombre mezquino, egoísta, tacaño, cruel. Y no lo quiso hacer. Y por el contrario, le manda una razón a David. Y le dice, ¿quién es David? Yo ni lo conozco, lo cual era falso. Yo ni lo conozco, ese debe ser un rebelde. Entonces dice que no le va a dar nada. Cuando a David le llegan con esta noticia, David se indigna, pero impresionante, y de los 600 guerreros que tenía David, le dice a 400 de esos, le dice, vayan conmigo, que vamos a ir a matarlos a todos. Y estaba indignado. Resulta que llega un criado, un siervo de Abigail, y le cuenta.
Y le cuenta a Abigail, ay no, imagínense que David está muy molesto, David está muy enojado, va a venir a matarnos a todos porque su esposo le mandó a decir esto y esto, su esposo fue un grosero, con él no se puede ni hablar, por eso vengo donde ti, entonces estamos en peligro, mire a ver usted qué va a hacer, le dijo a ella. Entonces ella diligentemente, inmediatamente, ella empieza a tomar mucho alimento, empieza a coger mucha comida para dársela a David. Y se va con los siervos de David, se va con los siervos de ella al encuentro con David. Tiene el encuentro con David y ella le da unas palabras muy dulces, muy bondadosas, muy pacificadoras, y lleva a David a que piense en lo que Dios tiene para él, que no se deje llevar por su ira, y usa unas palabras muy hermosas de las que tenemos mucho que aprender de Abigail, de sus actitudes. Y en conclusión, no hubo ninguna guerra, no hubo ninguna muerte, y David logra aplacar su ira gracias a la sabiduría que tuvo Abigail. Ella se va para su casa. Al día siguiente le cuenta a su esposo. No le contó ese mismo día nada de David porque el esposo estaba borracho. Entonces ella, aquí vemos también que es una mujer muy prudente, y ella dijo, no, mañana le cuento. Y cuando le contó, a este hombre le dio tan dura esa noticia que se enfermó, duró en cama como unos 10 días, el esposo de Abigail, y se murió. Cuando se muere, llega David y se da cuenta de esto y manda a uno de sus siervos y le dice a Abigail que si se quiere casar con él. Entonces, bueno, ahí termina la historia y vemos muchas cualidades de Abigail con todo esto. Ahí les hice un pequeño resumen de qué se trata esta historia. Resulta que en esta historia nosotros podemos resaltar muchas, pero muchas cualidades de Abigail. En el versículo 3 nos dice que Abigail era una mujer sabia, sensata, de buen entendimiento y hermosa. Entonces vemos que Abigail tenía una belleza interna y una belleza externa. Tenía esa doble porción. Y la Biblia nos habla mucho de esto, de que nosotros debemos cultivar un espíritu noble, limpio, puro para Dios, y que de eso es lo que verdaderamente nos deberíamos ocupar, nosotras las mujeres y en general todo ser humano, buscar agradar a Dios, buscar lo eterno, buscar lo que permanece, buscar lo que trasciende, buscar agradarle a Dios antes que a los hombres. Y así vamos a tener una belleza interior a medida que tenemos comunión con la palabra de Dios, a medida que buscamos el rostro de Dios, Él nos va embelleciendo poco a poco. Es muy hermoso porque ya estamos revestidos de su gracia, de la gracia de Dios. Gracias a ese sacrificio en la cruz, el Señor nos reconcilió, nos dio vida nueva, y esto tiene que traer una plenitud a nuestro corazón, al punto que esa alegría, ese gozo que hay en nuestro corazón se refleja y nos embellece. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces es muy lindo. Vemos esto de Abigail, que era una mujer sabia y una mujer hermosa. También en el versículo 14 nosotros vamos a ver que ella era una mujer accesible. ¿Por qué? Porque cuando llegó el siervo a contarle la situación, él llegó donde Abigail y él deja muy claro ahí en la conversación, y él dice, te lo digo a ti porque con tu esposo no se puede hablar, y te lo digo a ti porque tú vas a saber qué hacer. Ahí ella muestra que es una persona con la que se puede dialogar, que se le puede acercar. Ay, qué lindo que nosotros seamos así. Pero qué tal que digan, ay, no, con esa no se puede ni hablar. Ay, no, es que como es de difícil. No, que eso no suceda con nosotros. Abigail era una persona accesible y aparte de esto, también era asertiva. ¿Por qué? Porque el siervo le dice, tú sabrás qué hacer. El siervo sabía que ella era una mujer sensata, una mujer sabia, y que por lo tanto iba a tomar una sabia decisión y no se iba a quedar de brazos cruzados al respecto. Entonces
Esto nos lo indica una mujer accesible, una mujer asertiva. También nos dice que era una mujer diligente. ¿Por qué diligente? Porque cuando ella escuchó esto del siervo, ella inmediatamente, dice la Biblia, inmediatamente ella empezó a hacer lo que tenía que hacer. Empezó a recoger el alimento y ella no se quedó pensando, no, ella inmediatamente lo hizo. Entonces era una mujer diligente. También nos dice que era una mujer generosa porque tomó mucho alimento para ir a llevarles. Y una mujer definitivamente muy valiente. ¿Por qué? Y esto a mí me encanta. Ella Abigail, pudo haber recogido la comida, dársela a los siervos y decirle, llévenle la comida. Pues el problema es de comida. Mira, ahí te mandamos la comida, muchas gracias por todo, Dios le bendiga. ¿Cierto? Pero no, ella fue valiente y ella se arriesgó. Y ella dijo, espérenme un momentico que yo voy con ustedes. Sabiendo que existía la posibilidad que David, estando tan enojado y determinado a venir a acabar con la vida de todos, pues al encontrárselos en el camino los mata. Y a ella no le importó. Ella se fue. Entonces me parece una mujer extremadamente también valiente. Nos dice que también era prudente. ¿Por qué? Esto lo vemos cuando ella no le dijo nada al esposo. Ella no le contó al esposo, voy para donde debía entregarle esa comida. Y cuando llegó, tampoco le dijo, hice esto. ¿Por qué? No porque no respetara a su esposo, al contrario. Ahí la Biblia nos deja ver que era una mujer sumisa, una mujer tranquila, una mujer fiel, pero ella sabía cuándo hablar y cuándo callar. Ella identificaba, todo tiene un tiempo y un lugar. A veces no estamos en el momento por las emociones, es mejor esperar, ¿cierto? Y cuando estamos creciendo en sabiduría, el Espíritu Santo, Dios mismo, nos va guiando a saber cuándo callar y cuándo hablar. La Biblia dice que aún el necio, cuando calla, se le cuenta por sabio. Entonces Abigail era una mujer muy prudente. También vemos que era una mujer humilde. ¿Por qué humilde? Porque ella cuando vio a David, dice la Biblia que ella se bajó del burro e inmediatamente se postró a los pies de David. Y no solamente esto, ella le dijo a David, perdona a tu sierva, yo tengo la culpa. Y sabemos que esto no fue así, la culpa era completamente de su esposo, pero ella asumió la culpa y pidió perdón. La sabiduría es humilde, una persona sabia es humilde. Entonces, luego de esto, vemos algo que a mí me parece maravilloso, y es que Abigail era una mujer buena consejera. Era una mujer que tenía palabras blandas, palabras sabias, palabras que eran como medicina, que sanaban, que alentaban. Y esa ira y todos esos sentimientos negativos que tenía David, con esas sabias palabras de Abigail, David pudo aplacar su ira. Y me encanta en ese relato donde Abigail empieza a hablar con David y le dice 7 veces le menciona a Dios. Abigail lleva a David a que ponga la mirada en Dios, a que piense en lo eterno, a que no se deje gobernar por sus emociones. Y le decía, piensa que tú vas a ser el rey, tú serás líder, Dios te va a recompensar, no vale la pena que dañes tu testimonio, no te dejes llevar por tus emociones. Piensa en las promesas que Dios te ha hecho. Y fueron tan blandas, tan sabias las palabras de Abigail que a David se le esfumó toda la ira. Y terminó también alabando a Dios, al punto que dijo, yo alabo a Dios por haberte puesto en mi camino, que impidió que yo fuera a matar a estas personas. Entonces, Abigail fue alabada por su sabiduría. Qué lindo que tú y yo seamos así.
Ella era una mujer muy espiritual, lo registra la palabra al saber y tenía una fe genuina. Era una mujer completamente temerosa de Dios. Abigail es una mujer que nos inspira en gran manera. Vimos que era inteligente, pacificadora, espiritual, generosa, buena consejera, diligente, asertiva, accesible, hermosa por dentro y por fuera. Y yo estaba pensando, bueno, ¿cómo definimos a Abigail? Porque es que tiene muchas cualidades. Y resulta que me encontré con un versículo hermoso que está en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Y creo que este versículo reúne o resume a Abigail y dice: la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. También ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Dice que la sabiduría que viene de lo alto tiene todas estas características. Entonces entendemos que Abigail era una mujer pacificadora porque era una mujer sabia. Y era una mujer sabia porque era una mujer que dependía de Dios. Era una mujer que buscaba la presencia de Dios, se refugiaba en Dios. Pensemos por un momento cómo sería la vida de Abigail viviendo con este hombre. Uno diría qué caos, qué tormenta, qué difícil, cierto, qué martirio, qué sufrimiento. Y yo meditando en esto, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, no, ella no sufría. Ella obviamente le dolía el corazón porque uno no espera recibir esos tratos del esposo. Pero Abigail aprendió a descansar en Dios, a refugiarse en Dios. Y de él venía su paz, de él venía aún su gozo. Por eso Abigail era el gozo del Padre. Ella es una gran mujer que nos inspira a nosotros en gran manera. Entonces, apresurémonos a salir al encuentro de nuestro amado Dios cada día, porque esto fue lo que hizo Abigail. Cuando David alaba a Abigail por haber ido a su encuentro, dice: bendita tú que te apresuraste a venir a mi encuentro. Si no lo hubieras hecho, habría una gran matanza. Entonces, esto meditándolo y llevándolo a nuestra vida, quiere decir, apresurémonos a salir al encuentro de nuestro Rey, al encuentro de nuestro amado Dios, cada día, que al despertar tú te apresures a ir a la presencia de Dios, a ir a la palabra de Dios. Y no te alcanzas a imaginar cómo puede tu vida ser bendecida en gran manera, y no solo la tuya, sino de aquellos que te rodean. No te alcanzas a imaginar de cuántas catástrofes espiritualmente, emocionalmente, económicas, en todas las áreas, tú puedes impedir que sucedan si eres una mujer, una persona de oración. Entonces apresúrate a salir al encuentro de nuestro amado Dios. Apresurémonos. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría y en todas estas virtudes que vimos de Abigail tan especiales. Yo espero que este resumen de la enseñanza haya sido de gran bendición para ti. Te recuerdo que nosotros tenemos un día establecido donde la enseñanza la damos por las redes sociales y por Google Meet. Ya allí la enseñanza dura 1:30 aproximadamente, entonces la abordamos más profundo, de una manera más profunda. Si tú aún no nos sigues por las redes sociales, puedes hacerlo y allí vas a encontrar los videos de las siguientes mujeres que vamos a estar viendo. También te motivamos a que te unas a nuestro grupo de WhatsApp, donde todos los días enviamos una meditación de la palabra de acuerdo a al personaje o a la mujer que estemos viendo. Estamos para servirte. Es una bendición para nosotros que hayas llegado hasta este punto. Nos gustaría que nos dejaras también un comentario haciéndonos saber qué te gustó, qué te llamó la atención, qué fue lo que más te gustó de esta enseñanza. Dios te bendiga y te guarde. Bye.